durísimo ataque en contra del gobierno, sumado a denuncias de incompetencia y complicidad con la corrupción. Eso es lo que hemos visto por parte de Tomás Mochati, la influyente figura de Bio Bio, y que nuevamente se lanzó contra el gobierno por una serie de hechos, pero principalmente por los casos de corrupción que están afectando a nuestro país, y que muestran tanto la incompetencia del ministro de Justicia o la complicidad de todo el gobierno y del mismo ministro con respecto a la corrupción, ya que hacen mucha palabra criticando estos abusos, pero no hacen absolutamente ni una querella, no hacen ningún acto para tratar de frenarlo. Y vamos a ver por qué. Porque en realidad todo el gobierno está conectado con estos casos de corrupción, como hemos visto en el pasado, pero también ocurre que tanto en los sectores de oposición como de oficialismo hay vinculaciones con respecto a estos abusos y por lo tanto nadie los quiere perseguir. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, Mochati se lanzó con mucha dureza en contra del gobierno de Gabriel Boric nuevamente por los numerosos abusos que se han dado ahí. Ahora, también critica mucho la incompetencia del gobierno, que son incapaces, que están desconectados de la realidad, una serie de problemas, pero una de las denuncias más fuertes tiene que ver con respecto a los casos de corrupción. Lo que termina ocurriendo es que a pesar de que están haciéndose intentos de levantar el secreto bancario con respecto a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los casos de corrupción. Y a pesar de que, de que en algunos municipios se está pidiendo destitución de figuras locales por respecto a alcaldes que habían hecho temas con fundaciones o con licitaciones corruptas, igual no es suficiente. Y todos hemos observado que tanto del gobierno como de la llamada justicia, mal llamada justicia, hay una cierta complicidad, hay una conexión que como que no quisieran, y yo diría que no quieren, perseguir los casos de corrupción. Y la realidad, como denuncia Mochati, es porque estarían todos metidos en esto, que habría vínculos tanto familiares como políticos, como de pareja, que impedirían que quieran perseguir alguna cosa. El presidente, a propósito del caso Fundaciones, ha repetido una y otra vez esta frase: caiga quien caiga. Pero no hace nada para que eso ocurra. Es una frase nomás. Ha sido, la verdad es que particularmente duro comprobar la inactividad del gobierno. Se lo explico, no hay ninguna querella presentada por el gobierno en el caso Fundaciones. Ninguna. El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha dicho que hay que leer la ley para entender que el gobierno no puede querellarse. Lo que dice el ministro es falso. En materia penal, la norma general es que cualquiera se puede querellar. Se puede querellar el gobierno, se puede querellar el ministro, se puede querellar usted o yo. La excepción es que solo se pueda querellar alguien determinado. Yo me pregunto por qué no se querellan, cuál es la razón. El ministro lo que dice no es verdad. Hay una razón muy simple. La querella tiene que contener la petición de diligencias. ¿Qué diligencias se piden en una querella? Que se cita a declarar a fulano, mengano, sutano. Que se incaute computadores, que se incauten teléfonos. Pero si el gobierno se querella sería una bomba, porque tendría que pedir citar a los funcionarios del mismo gobierno. Crearía una guerra civil. Por eso el caiga quien caiga de Gabriel Boric es pura retórica, pero una retórica sin contenido y sin efectos prácticos. Hay demasiados involucrados, hay demasiados políticos, hay demasiados funcionarios, hay demasiados amigos, hay demasiadas parejas y exparejas. Es inviable. Un gobierno sensato, ¿qué habría hecho? Habría rápidamente formado un equipo, investigado y separado inmediatamente a todos los responsables, incluyendo los responsables políticos, pero decidió despedir unos pocos. Porque el gobierno está apostando al paso del tiempo, a la desmemoria, al olvido. Pero va a seguir funcionando el Ministerio Público y el animal seguirá desangrándose, agonizando. El Consejo de Auditoría Interna del gobierno nunca se ha reunido. Yo quiero repetir esto, porque fue el Consejo de Auditoría Interna el que relajó todos los sistemas, entre otros, para entregar plata a las fundaciones. La subsecretaria Macarena Lobos, de la Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner y la directora de Presupuestos Javiera Martínez siguen como si nada hubiera ocurrido. Ellas son responsables. Ellas nunca hicieron el trabajo. Y por eso, el caiga quien caiga es una simple frase sin contenido. La indignación ocurre, pero en el momento de la locución, después se va. Es para que escuchemos que hay rabia y nada más. Ahí lo ven. Y tiene toda la razón con la denuncia que está haciendo, porque lo que hemos observado es que Boric constantemente dice que van a ser duros, implacables con la corrupción, que caiga quien caiga.
pero no hace nada. Y no hay ni una sola querella. Y es verdad lo que dice sobre el ministro de Justicia, que está mintiendo descaradamente. Ahora hay dos posibilidades. O el ministro es sumamente incompetente, no conoce nada de temas de ley y hace declaraciones sin saber nada, por lo cual debería ser expulsado o renunciar, o está siendo cómplice de un gobierno que dice eso y miente descaradamente con que no pueden hacer nada cuando sí pueden hacer querellas porque no quieren. ¿Y por qué? Porque hay conexiones políticas. Y eso mostraría que son cómplices de la corrupción. Yo creo que esos son cómplices. Son cómplices, están siendo como unos parásitos que pasan por encima de la población y usan excusas baratas, como un estafador cualquiera, para tratar de convencernos de que no pueden hacer nada, cuando sí pueden y la realidad es que no quieren. Y eso se observa también por todas las conexiones que hay. Por ejemplo, recientemente, en el caso de la Fundación ENTI, una de las tantas fundaciones vinculadas al Frente Amplio, Matías Godoy, vinculado a esta fundación, declaró y confirmó que había desvíos de dinero que se entregaban por parte del Estado para otros fines que no eran los de la fundación. Una confesión directa. Todo esto con vínculo político. Simultáneamente, el gobierno nombró a la nueva ministra de Cultura, que tiene escándalos con campaña del apruebo por más de 60 millones de pesos por entrega de dineros de fundaciones también. Hay escándalos ahí, incluso los nuevos ministros de gobierno. ¿Cómo van a perseguir si incluso la gente nueva que nombran están llenas de escándalos? Y el gobierno dijo que eso lo sabían, no les importa. Entonces, se da caso tras caso. Y una oposición también que no quiere actuar porque también hay casos que se están detectando, principalmente vinculados a Chile Vamos, la centro derecha, donde se observa que tienen también fundaciones y cosas raras. Entonces, obvio que ellos tampoco van a querer actuar. Entonces, por eso hay tanta palabrería, hay tanto discurso, hay tanta palabra dura por parte de distintos sectores políticos, pero hay poca acción, hay pocos actos, no hay ni una querella, porque no quieren que caiga nadie. Y lo que están apostando es que con el paso del tiempo la gente se olvide, aunque eso no lo han logrado en el último tiempo, pero se olviden, especialmente porque nos estamos acercando a poco a las fiestas patrias, entonces está la esperanza de que la gente piense en otra cosa y a fin de año viene el plebiscito, así que tal vez la gente discute otros temas, esa es la apuesta, y también están con la apuesta de que como están descubriéndose cosas vinculadas a la derecha también, después se llegue a un gran acuerdo político y no caiga nadie. Tal como ha ocurrido tantas veces en el pasado, con el caso Penta, el caso Sokimich, el caso de Odebrecht durante el gobierno de Bachelet, que no se quiso investigar absolutamente nada, bajo la fiscal Chong, que la enviaron a Brasil y Odebrecht reconoció que habían sobornado políticos chilenos de los dos lados, pero la fiscal Chong dijo, no vamos a negociar con empresarios corruptos, porque lo que pedía el de Odebrecht para decir los nombres y todos los datos a quienes habían sobornado era que le bajaran la sentencia con respecto a Chile, lo que podría sancionarlo, incluso se le eximiera. Que es un trato que se hace porque tú haces ese acuerdo y a cambio obtienes todos los nombres de los corruptos y cae una red de corrupción mucho más grande. Y no quisieron investigar. Y fíjense que la derecha no se quejó cuando pasó eso tampoco. Curioso, ¿no? Entonces siempre hay estos acuerdos transversales de que cuando hay escándalos de corrupción, cuando hay algún abuso, silencio, ¿no? Y algunos que tengan memoria de más años recordarán que durante el gobierno de Ricardo Lagos también se llegó a un acuerdo entre la izquierda y la derecha para tapar corrupción. En ese caso entre Longueira, que lideraba la derecha desde la UDI, y con el gobierno de Lagos, cuando se dio el escándalo de los sobresueldos, que en la práctica se pasaba de dinero por debajo, de manera ilegal, era corrupción, de Lagos y los ministros. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Hace muchos años. Entonces siempre están estos casos de corrupción y los tratan de tapar. Y Boric, por más que decía sus discursos que ellos eran distintos, que venían a cambiarlo todo, han caído en lo mismo y peor que los gobiernos anteriores. Y por lo tanto están haciendo las mismas prácticas. Distraer con otros temas, esperar que lleguen algunas fiestas u otras temáticas importantes como el plebiscito para que la gente se olvide y llegar eventualmente a un acuerdo con la derecha transversal, porque todos están corruptos y todos están metidos en esto, para que no caiga nadie. Y así esperar que la gente se olvide. Ahora, yo creo que puede que algunas personas se olviden, pero esto al final empieza a dejar una memoria de resentimiento social, ¿no? Hay una rabia cada vez más fuerte que se siente en la población que inevitablemente va a estallar, ya sea en una manifestación callejera importante, o que podría terminar algo así como un estallido, pero en realidad antipolítico, o una manifestación de rabia que se concentre tal vez en figuras más caudillistas, dirían algunos, tal vez un Bukele, un Milei, algo del estilo en Chile, aunque no hay todavía figuras que representen un ideal similar a alguno de los dos dentro de nuestro país. Entonces, hay que ver en qué se manifiesta, pero eventualmente la única manera en que se va a obtener cierta justicia ante todo esto, tal como lo hemos mencionado en tantas otras ocasiones, va a venir de la mano de la población. Porque como podemos ver, las instituciones, los jueces y los mismos políticos, sean de izquierda o de derecha, no hacen mucho sobre estos temas, quieren que pasen de largo y van a tratar de llegar a un acuerdo para que nadie caiga.
Y la única manera que se va a obtener justicia, como lo ha demostrado la historia en distintos lugares a lo largo de los tiempos, es cuando la misma población organizada, indignada, pero buscando justicia, impulse reformas que son importantes, las presione de manera mediática como callejeramente y eventualmente obligue a que se hagan esos cambios sin que dependan solamente de la voluntad del mundo político. Porque si nos quedamos esperando que los políticos quieran hacer estos cambios, nos vamos a morir esperando, porque eso no lo van a hacer, no les conviene. Y como están todos ellos metidos, no van a hacer cosas que hayan en contra de su propio interés. Y lo peor es que vivimos en un sistema que es prácticamente pre-revolución francesa, donde tenemos estos políticos que son como una nueva casta nobiliaria, que hacen lo que quieren, que viven a costa nuestra, con impuestos millonarios que nos están succionando todo lo que producimos, y después ellos se enriquecen, y a cambio nos dicen que es por nuestro propio bien. Digno de recordatorio de la nobleza, ¿no? Prácticamente igual. Por eso, insisto, la solución viene por parte de la población organizada y no por parte de instituciones o políticos que vengan a solucionar estos problemas. Pero más allá de toda esta situación, ¿qué les parece la crítica de Mochati y su denuncia de que no se está investigando porque están ocultando y hay complicidad? ¿Creen que es así tal como menciona Mochati y mencionamos también en este canal? ¿O creen que simplemente es un error administrativo, una coincidencia? Y también viene la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el método a seguir? ¿La organización ciudadana, como advertimos aquí, o esperar que llegue algún caudillo, un político, un salvador, un mesías que va a solucionar todo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Janet López, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.